Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. La educación y los patrimonios juegan un rol fundamental en la construcción de una sociedad más inclusiva, democrática y sostenible, donde valoremos la diversidad cultural y promovamos el sentido de pertenencia. En este contexto se acaba de lanzar la Política de Educación Patrimonial 2024-2029, una iniciativa entre el Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Educación. Pero, ¿por qué es importante la educación patrimonial? Este ámbito no solo enriquece nuestra identidad y tradiciones, sino que también es capaz de transformar vidas. Hoy conversamos con Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio Cultural, sobre cómo esta política impulsará el trabajo entre los distintos actores, garantizando que todos tengamos acceso a experiencias educativas que nos enriquezcan y que promuevan la igualdad y el respeto. Bienvenida Carolina, qué gusto estar contigo aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación a conversar en este espacio del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, como siempre encantada de venir. Carolina, bueno, hace pocos días nos pusimos muy contentos porque vimos la publicación de la nueva política de educación patrimonial. Nos pone contentos por muchas razones, también muchas de ellas que hemos ido recabando a través de los comentarios que nos dejan en las distintas redes sociales quienes nos escuchan, porque hay preocupación sobre este tema, entonces viene en el momento preciso. Cuéntanos, ¿alguna vez ya se había creado alguna política de educación patrimonial? Yo nunca lo había escuchado, así que se hiciera como una herramienta tan tangible. Sí, mira, la verdad es que esta es primera vez que desde el Estado de Chile tenemos una política de educación patrimonial. Es bien relevante eso, pero es importante decir que desde el sector patrimonial se trabaja en torno a educación y patrimonio hace muchísimo tiempo. O sea, desde que existe la DIVAM, ¿cierto?, que es la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, hoy día el Servicio del Patrimonio Cultural. Efectivamente, eso es algo que nosotros como sector hemos trabajado hace muchísimos años. El Día del Patrimonio, después el Día de los Patrimonios, es un ejemplo clave de educación patrimonial, pero también todo el trabajo maravilloso de mediación que se hace en los museos, que se hace en las bibliotecas públicas a lo largo de todo el país. ¿Qué es lo interesante de esta política de educación patrimonial que tengo aquí para quienes la quieran conocer? Bueno, esta política de educación patrimonial nace de un trabajo conjunto, de un convenio de colaboración que firmamos entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con el Ministerio de Educación. Y quizás ahí radica su importancia estratégica, porque de alguna forma lo que nos invita a hacer esta política de educación patrimonial es a coordinarnos dentro del Estado, ¿cierto? Ministerio de Cultura, pero también Ministerio de Educación, con la sociedad en su conjunto para poder promover la educación patrimonial. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo que ya hacemos en museos, en bibliotecas, en archivos. Tiene que ver con el trabajo de educación que hacemos, por ejemplo, desde el Consejo de Monumentos Nacionales y su Secretaría Técnica, pero también tiene que ver con cómo tenemos una política de Estado que es intersectorial y que de alguna forma nos permite coordinar acciones que son extremadamente relevantes en todo el territorio, ¿cierto? Cuando hablamos de educación patrimonial, estamos hablando de algo que es fundamental para fortalecer las identidades regionales y territoriales, estamos hablando de cohesión social, estamos hablando también de que en los territorios existe orgullo por el patrimonio, que es la herencia, ¿cierto?, cultural de cada región, de cada localidad, de los pueblos originarios. Por lo tanto, que nosotros hayamos avanzado con esta política es súper importante. La lanzamos hace casi un mes, ¿cierto? Fue lanzada en noviembre, la lanzamos de hecho en una escuela pública, un liceo. Eso es muy importante porque de alguna forma reafirma ese compromiso con el Ministerio de Educación de poder también llegar a la escuela con educación patrimonial. Y cómo fortalecemos eso es profundamente importante porque de alguna forma también lo que hacemos es profundizar el trabajo en red, no solamente en las escuelas y en diferentes establecimientos educacionales, como pueden ser también los jardines infantiles, sino que también de alguna forma como desde el Estado somos capaces de poner a disposición una red tan rica como es la red de museos públicos a nivel nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, por poner un ejemplo, además de los archivos. Y eso para nosotros es importante
y es un énfasis que hemos puesto. Esta es una política que se lanzó en conjunto con la política de educación artística, hemos ido avanzando de la mano como ministerio en torno a este tipo de educación, y siempre se habla en Chile de la importancia de que la ciudadanía conozca y cuide su patrimonio. Es muy difícil cuidar algo que uno no conoce, y uno también quiere lo que conoce, Claro. por lo tanto, cómo somos capaces de fortalecer ese trabajo, creo que es fundamental, y creo que cuando hablamos también del rol que tiene el ministerio, que es la creación de política pública, o sea, nosotros tenemos ese rol, estamos pensando en cómo podemos promover la educación patrimonial no solamente el próximo año o durante este gobierno, sino que cuando hablamos de políticas de Estado estamos hablando, en este caso, una política que es de 2024 a 2029, para después tener un proceso de evaluación y poder también actualizarse y continuar, ¿cierto?, con un trabajo que también podamos de alguna forma medir, que tenga objetivos, que eso es súper, súper importante porque es la continuidad que el Estado debe tener para este tipo de políticas. Bueno, vamos aquí a ir conociendo algunos conceptos. Vamos por partes. ¿De qué se trata? ¿Qué es la educación patrimonial? Porque yo creo que podemos tener muchas ideas y sobre todo la importancia que tú decías que uno cuida lo que conoce, y me llamó mucho la atención que incluyan hasta jardines infantiles. Pero vamos por este primer concepto de qué es lo que aquí en la política ustedes presentan como la educación patrimonial. Esa es una pregunta súper interesante, porque cuando hablamos de educación patrimonial son procesos de enseñanza, son procesos de aprendizaje, en donde el patrimonio puede ser muchas cosas. El patrimonio puede ser un objetivo de aprendizaje, o sea, algo que es el final y lo que queremos aprender, pero también puede ser un contenido o un recurso. Nosotros podemos usar el patrimonio cultural para aprender de otras cosas, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de educación patrimonial, estamos hablando de aquellos procesos educativos que están sobre todo centrados en nuestros patrimonios culturales, que es nuestra herencia cultural. Y de esa perspectiva podemos entenderlo de diversas formas. El patrimonio cultural puede ser un recurso para aproximarse a otro tipo de problemática, como puede ser la convivencia escolar, ¿cierto? Y cómo al entender el patrimonio cultural que es común, nos acercamos como comunidad, pero también puede ser una forma de aprender nuestra propia historia. Puede ser una forma, por ejemplo, de potenciar las diferentes lenguas originarias. Puede ser una forma de entender que en nuestra comunidad hay cultores y cultoras y hay tradiciones culturales que se traspasan de generación en generación. Por lo tanto, podemos utilizarlo de diferentes formas. Te voy a dar un ejemplo porque tú mencionaste los jardines infantiles. Sí. Cuando yo era funcionaria de la DIVAM, en esa época, hicimos un proyecto maravilloso de educación patrimonial que era con la Junji. Y lo que hacíamos era poner a disposición los recursos, ¿cierto?, de diferentes museos para niños y niñas muy chiquititos, y eso desencadenaba diferentes procesos. Por ejemplo, llevamos los diferentes fósiles del Museo de Historia Natural, y a partir de ese trabajo de los niños con los fósiles, ¿cierto?, de poder conocerlos, de poder tocarlos, de poder experimentarlos, pudimos hablar, por ejemplo, de dinosaurios, que fue un proceso que además a los niños les encantan los dinosaurios. Claro. Y además vamos a muy prontamente inaugurar una gran exposición de dinosaurios en el Museo de Historia Natural. Otra cosa que hicimos, por ejemplo, fue ocupar los recursos de la colección permanente del Bellas Artes. Cómo los niños se aproximan también, los niños y niñas se aproximan al patrimonio artístico. Eso también fue bien bonito porque fue un trabajo como de atelier, y lo que se hizo en ese momento fue no solamente potenciar la opinión que a los niños les generaban diferentes obras de Monguasán, bueno, de la colección del Bellas Artes, sino que además como ellos eran capaces de reinterpretar esas pinturas. Por lo tanto, era un ejercicio también artístico que los niños podían experimentar con colores, observar los colores y las formas. Y ahí, claro, ¿estamos hablando de patrimonio en sí mismo? No, pero el patrimonio cultural es un recurso, por ejemplo, para la expresión artística de niños y niñas muy chiquititos. Por lo tanto, de eso se trata la educación patrimonial, y cómo nosotros somos capaces de potenciarla desde los espacios de educación no formal, como son los museos, las bibliotecas, los archivos, pero también desde los espacios de educación formal. Es súper importante porque tiene que ver también con una educación que sea realmente integral para las personas. Y no hay educación integral si es que no contempla esa parte que tiene que ver con quiénes somos, cómo es nuestro territorio que habitamos, cuál es nuestra comunidad. Y creo que eso no solamente potencia el entendimiento y el cuidado del patrimonio cultural a nivel nacional, sino que también potencia el orgullo por lo propio, el querer el lugar del que uno es, ¿cierto?, el cuidar
su territorio, el medio ambiente, tiene muchas externalidades que son tremendamente positivas y esta política dialoga muchísimo con eso. Sí, porque eso es lo que nos preguntamos en cosas como uno recorriendo la ciudad, en las conversaciones, qué sé yo, del almuerzo de domingo. Lamentablemente, muchas ciudades de nuestro país están mostrando lo contrario, ¿no? Hay mucho rayado, qué sé yo, Santiago, Valparaíso, y nos preguntamos qué pasa, por qué no quieren y cuidan esto que otras personas sí lo encontramos maravilloso y sí vemos su valor. Entonces siento yo que es una tarea bastante grande el ir inculcando desde pequeños para que, y tampoco es inmediata, para que realmente sepamos de dónde venimos, estemos orgullosos y que no es solo un edificio lo que hay que cuidar, sino que el patrimonio son muchas cosas. Y cómo también los niños y niñas son capaces de interactuar con su entorno. Si un niño, una niña, un adolescente camina por su ciudad y no la conoce y no sabe por qué hay cosas que son importantes, que dialogan con sus antepasados, con la historia de su territorio, ¿por qué lo va a cuidar? Y yo creo que eso es súper importante de potenciar. Uno lo ve en algunas culturas, uno lo ve en algunos países, como la gente cuida su patrimonio cultural, porque al final cuando se destruye el patrimonio cultural es como que se fuera un pedazo de nuestra alma, ¿cierto? De nuestra personalidad también, identidad colectiva. Y yo creo que de alguna forma, como nosotros somos capaces de potenciar eso desde la más pequeña infancia, es tremendamente importante. Hay muchísimos ejemplos internacionales. Este no es un documento pedagógico, ¿cierto? Es una política de Estado que lo que hace es permitir que esas coordinaciones sucedan. Pero yo que vengo de familia de educadoras, debo decirlo, hay muchísima bibliografía que habla de esto. Tenemos casos emblemáticos como en Italia, con Reggio Emilia, que es una especie de trabajo con niños de la primera infancia, jardines infantiles, donde se entiende que los niños y niñas tienen que también ser potenciales, se le entiende como niños y niñas ciudadanas, ¿cierto? Donde hay una interacción de los niños y niñas con su espacio físico, donde ellos pueden intervenir su espacio físico, donde entienden la historia del espacio que habitan. Y creemos que eso es súper importante y es tan rico Chile en patrimonio cultural. Es tan importante que los niños y niñas del norte sepan que también son parte de una cultura pampina, parte de la cultura del salitre, son parte también de la industrialización de nuestro país mediante la minería. Y, por ejemplo, para los niños y niñas de Valparaíso, bueno, una ciudad-puerto, que es fundamental en el auge, ¿cierto?, de la quinta región, al ser un puerto que dialogaba con todo el mundo. En el sur, la importancia de la paleontología, los dinosaurios que ahí se han encontrado, el tipo de fósiles, sus características también como territorio geológica, todo lo que tiene que ver con la cultura andina, y los geoglifos, que son maravillosos, ni hablar de Rapa Nui. O sea, tenemos un patrimonio que es diverso, que es rico, y cuando entendemos que esa riqueza es parte de aquellas cosas que nos pueden hacer crecer mejor como comunidad, somos también una mejor democracia. La educación patrimonial tiene mucha educación para la democracia, tiene mucha educación para la paz, porque nos obliga de alguna forma a entendernos como diversos en la sociedad. Y entender que esa diversidad es una riqueza dentro del territorio nacional. Por lo tanto, yo pienso que esta política es bien estratégica también de esa característica, y por eso que el patrimonio cultural se puede aprender como un objetivo o como un recurso también, ¿cierto? Para potenciar la importancia y el valor que tiene ser distintos, hablar diferentes lenguas, y ahí creo que podemos hacer algo que es bien importante y que yo espero que se proyecte por muchísimos años en Chile. Totalmente, ¿eh? En esta diversidad está nuestra riqueza, y además esto de tener curiosidad de, en esta zona ocurre esto y viceversa, se produce un intercambio cultural. Me llama mucho la atención, de acuerdo a lo que nos vas conversando, de la gran cantidad de actores, porque todos somos parte, ¿no? Pienso quienes generan información, no sé, por ejemplo, historiadores, arqueólogos, arquitectos, profesores, están quienes transmiten, que son las propias familias, los educadores, están los espacios, quienes trabajan en todos los espacios que he mencionado, museos, bibliotecas, archivos, una serie de espacios también como divulgadores, están las personas como nosotros aquí en este programa, que estamos constantemente también transmitiendo información para que aprendamos y valoremos lo que somos en toda su diversidad. Entonces, ¿cómo han articulado esta red? En el fondo, pensando en hacer una política es ordenar un poco y tener objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo viene esta política a estructurar un poco las cosas para poder de alguna manera medir en un futuro?
Eso es súper, súper importante porque una política no se implementa en un año, ¿cierto? Se implementa en varios años, en este caso hasta el 2029. Ese es el objetivo que plantea esta política como objetivo estratégico. Esta es una política que tiene, de hecho, 11 objetivos y tiene 36 líneas de trabajo, si no revisa el documento. Y son bien específicos, ¿ya? Lo que permite de alguna forma medir cómo hemos avanzado. Yo me espero que terminado este gobierno, que es a finales del 2025, bueno, empezando hasta marzo del 2026, podamos saber con cuántos de los objetivos logramos avanzar. Hay algunos objetivos que ya se llevan a cabo, porque es importante decir que la Mesa de Educación y Patrimonio existe hace muchos años en el sector patrimonial. Pero sí, acá generamos, diría, hartas cosas importantes. La primera es que se genera una Mesa Nacional de Educación Patrimonial. Y esa Mesa Nacional de Educación Patrimonial incluye al Mineduc y al Ministerio de las Culturas. Por lo tanto, tenemos una forma más o menos periódica de poder ver ambos ministerios cómo avanzamos en la implementación de esa política. Eso va acompañado además de una mesa técnica, que es algo súper importante, ¿cierto? Que es cómo vamos generando aquella reportabilidad. Puede sonar fome esto, pero en la política pública la reportabilidad es fundamental, porque nos permite efectivamente entender en qué hemos avanzado y en cosas quizás estamos a la mitad, tenemos que profundizar los esfuerzos. Por lo tanto, parte importante de la responsabilidad que tiene cualquier gobierno, siendo parte del Estado de Chile, es tener reportabilidad para decir, mira, hasta acá avancé y el que viene después le toca avanzar en esto, y así hacemos que avance esta implementación. Entonces tenemos una mesa, cuando hablamos de gobernanza, una mesa nacional de educación patrimonial, tenemos una mesa técnica, pero uno de los objetivos de esta política, y tú lo decías, creo que es súper interesante, es poder establecer una red de educación patrimonial. Y en esa red hay muchas autoridades distintas. En esa red, por cierto, están los ministerios, nuestro ministerio, está el Ministerio de Educación, por lo tanto también están las y los educadores, en todos los niveles educacionales. Estamos hablando desde la educación parvularia hasta la educación universitaria. Todos, ahí hay una gran red, ¿cierto?, de educación patrimonial. Estamos hablando de las y los mediadores, ¿cierto? Pero también estamos hablando de la gente en los barrios. Cuando uno ve el Día de los Patrimonios, se da cuenta de que hay educadores patrimoniales que son parte de una junta de vecinos y que hablan de su zona típica y te cuentan la historia de su localidad, o también puede ser niños y niñas, ¿cierto? Yo nunca voy a olvidar que para uno de los días de los patrimonios que tuvimos, me inscribí en una actividad que fue hecha por alumnas de tercero medio, y ellas te contaban, ¿cierto? Como parte, de hecho, de una nota, o sea, era como el trabajo de final de semestre, era como tenían que hacer una guía y un paseo patrimonial por acá el Cerro Santa Lucía. Y fue súper interesante también ver cómo al mismo tiempo que ellas aprendían mucho de patrimonio y de historia, eran capaces de ser mediadoras, ¿cierto?, patrimoniales para la ciudadanía en general. Por lo tanto, hacer esta red de educadores es fundamental, es parte importante de los objetivos que queremos empezar a lograr el próximo año, porque además esa red de alguna forma se fue articulando en la creación de esta política. Esta es una política que tuvo proceso participativo, al igual que la educación artística, donde nos llegaron para ambas políticas cerca de 4.000 propuestas. Por lo tanto, como nosotros también mantenemos a ese sector que le apasiona la educación patrimonial, que entiende su relevancia, es súper importante. Y la implementación de esa red es relevantísima porque además va a dialogar con otros objetivos que tenemos, como es, por ejemplo, poder incidir más en los currículum a nivel regional. Hay que recordar que parte importante de lo que es la ley de nueva educación pública tiene que ver con la descentralización en los SLEP, ¿cierto?, los servicios locales de educación pública, y parte importante del trabajo que se está haciendo en la implementación de los servicios locales de educación pública tiene que ver con un currículum que tenga pertinencia territorial. Y un currículum con pertinencia territorial también es un currículum patrimonial. Por lo tanto, que los niños y niñas puedan tener acceso a esa información, puedan no solamente tener acceso, cuando uno habla de democracia cultural, no solamente está diciendo que a la gente le llegue información, sino que aquellas tradiciones culturales de las cuales los niños y niñas también son legatarias, porque vienen de familias que habitan un territorio, puedan emerger y puedan también ser parte de ese proceso educativo. Yo creo que como nosotros durante el próximo año logramos de alguna forma encajar bien, eso es súper importante, y de alguna forma también tú lo decías, ordenan cosas que ya pasan. Nosotros cursamos todos los años un curso que se llama Patrimonio en la Escuela, y eso está específicamente pensado para profesores y profesoras tanto de media como de básica,
en pensar cómo ellos son capaces de integrar la educación patrimonial en el currículum de manera transversal, las diferentes clases que hacen. Uno puede hacer educación patrimonial con historia, uno puede hacer educación patrimonial con ciencias naturales, uno puede hacer educación patrimonial en los consejos de curso, o sea, también cómo se integra la comunidad educativa en general. Y algo súper importante, que no se dice tanto, pero los directivos, al final quienes mueven también, Claro. y quienes hacen que una escuela le vaya bien, son los profesores y profesoras, por cierto, pero también son los directores de escuela. Y las directoras de escuela. Y como ellos también están involucrados en estos procesos educativos, nos parece súper, súper importante. Estoy pensando, tú mencionas estos 11 objetivos y yo me pregunto por qué hoy sale esta política. ¿Hay como ciertos síntomas o que ustedes hayan detectado como esto hay que ya resolverlo o mejorarlo? ¿Teníamos ciertas falencias hasta antes de lanzar esta política o digamos hasta el 2029 que se espera reparar o potenciar o mejorar, así como un escáner de cómo estábamos en educación patrimonial? Esta política de alguna forma intenta recoger el trabajo que se lleva haciendo por décadas en Chile respecto a la educación patrimonial. Ese es un trabajo que no se puede desconocer porque es un trabajo grande, pero de alguna forma busca ordenar. Y ordenar es importante para tener más impacto y que aquellas iniciativas que quizás son chiquititas puedan amplificarse. Y ahí, claro, esta es una política que tiene 11 objetivos, pero que tiene ejes temáticos que tienen que ver, por ejemplo, con la formación. Como nosotros, lo decía, ¿cierto?, con el curso de patrimonio en la escuela que tenemos, pero como nosotros también potenciamos la formación, por ejemplo, de profesores y profesoras para la educación patrimonial, que cuenten con esas herramientas, también para los directivos. Cómo potenciamos ciertas prácticas de educación patrimonial y las compartimos. O sea, hay diferentes prácticas o recursos pedagógicos que se utilizan que a veces han estado restringidos a un territorio cuando podríamos estar utilizando esos recursos y compartiéndolos a nivel nacional. Pasa lo mismo con las salidas pedagógicas, como nosotros también somos parte de una red mucho más robusta para recibir a niños y niñas. Esto pasa. O sea, cuando uno ve el museo que más visitas recibe en Chile, es el Museo Nacional de Historia Natural, que sus visitas son de niños y niñas, Sí, eminentemente. les encanta. Les encanta. Entonces, eso ya sucede, pero de alguna forma, cómo lo potenciamos, cómo es algo mejor, es súper importante. Y también hay otras cosas que sí, yo creo que podemos mejorar muchísimo más y que tienen que ver con otros ámbitos de la educación. Pensemos en la educación superior, tanto técnica como profesional. El otro día estábamos en el Museo Ferroviario de Santiago, en la Quinta Normal, conversando con alumnos del DUOC, que han aprendido, ¿cierto?, de restauración, que es una de las carreras que tienen el DUOC, y cómo nosotros somos capaces de potenciar, por ejemplo, restaurar inmuebles patrimoniales. Ahora estamos, de hecho, trabajando un trabajo precioso del Centro Nacional de Conservación y Restauración, que está trabajando con el mural de Escame, ¿cierto?, en Chillán, que apareció un mural que pensábamos desaparecido, destruido durante la dictadura. Wow. Ahí, el mural de principio a fin para que lo busquen. Pero también en la generación de conocimiento. Nosotros el año pasado firmamos un convenio del Ministerio de Ciencia. Y ese convenio lo que hace es permitir, por ejemplo, que la postulación a fondos para investigación de ANID puedan generarse de manera tripartita entre un investigador e investigadora, que puede ser magíster, doctorado, etcétera, en conjunto con una universidad regional y un museo regional. ¿Por qué? Porque a nivel internacional los museos son foco de investigación. Y es parte de nuestra historia. Ahora quizás está un poco más de capa caída, pero el Museo de Historia Natural es la primera institución científica de Chile. Por lo tanto, ¿cómo nosotros somos capaces de poner en valor también la investigación, por ejemplo, en las colecciones botánicas únicas en el mundo que tenemos en ese museo? Todo el trabajo de investigación que se puede hacer con patrimonio artístico, con patrimonio paleontológico y arqueológico. O sea, ahí hay un campo también de educación patrimonial que es gigante y que tiene que ver también con la generación de conocimiento. Cuando hemos generado conocimiento desde la perspectiva patrimonial y científica, hemos tenido impacto. Pensemos en la investigación que se hizo con el chilesaurio que se encontró en territorio nacional, ¿cierto? Que sale finalmente en la revista Nature. O sea, hay mucho patrimonio en Chile, arqueológico, paleontológico, artístico, histórico, o sea, industrial, que es importante investigar y ahí es importante generar conocimiento, y esta es una política que también habla de eso. Por eso hablamos de la educación patrimonial en todos los niveles.
Y creo que lo otro que es importante, que tiene que ver con recursos e infraestructura, es cómo somos capaces también de, desde una perspectiva de Estado, canalizar mucho mejor los recursos para la educación patrimonial. Cómo utilizamos mejor, por ejemplo, una herramienta que existe hace tantos años en Chile, como es la Ley de Donaciones Culturales, ¿cierto? Para poder potenciar la educación patrimonial. Y ese es un esfuerzo que nosotros hemos hecho de manera bastante estratégica. Si ustedes se fijan, durante este gobierno hemos puesto, bueno, nuestro presupuesto ha crecido, pero los primeros intentos que hicimos de poder recuperar, ¿cierto?, de alguna forma el interés de la ciudadanía de manera mucho, mucho más notoria con el patrimonio, fue financiando un Día de los Patrimonios que sea mucho más masivo. Hemos superado todos los récords también respecto de eso. Volver Además, a tener... perdón, no solo Día de los Patrimonios, hubo Día de los Patrimonios de las Infancias este año que fue espectacular. Yo llevé a mis hijos y fue increíble, me hubiera encantado yo cuando niña haber tenido algo así. Hace poquito fue el Día del Patrimonio Eclesiástico de las iglesias, también, algo así. Entonces ya no solo hay un solo día al año, sino que hay un fin de semana y hay varios a lo largo del año. y recuperamos también Noche de Museos, porque ahí hablamos también de públicos que son distintos, o sea, cómo tenemos actividades para niños y niñas con el Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes, que estamos muy felices de ver también. De hecho, ahora está firmado por decreto, debe pasar todos los años, esto es un decreto que firma el presidente de la República, y también cómo volvimos a tener Noche de Museos, que es otro público, que también es súper importante. Y vimos a mucha gente joven volcarse a los museos en todas las regiones de Chile, y eso también robustece nuestras identidades nacionales, robustece también el cariño por nuestro territorio, robustece la curiosidad, la educación, o sea, ojalá que cuando la gente joven vaya a los museos, eso despierte en ellos la curiosidad de aprender algo nuevo. Eso nos hace mejores personas y nos hace mejores ciudadanos. Entonces, yo creo que ahí, bueno, esta es una política que dialoga con todas esas cosas y hemos ido poniendo esfuerzos en diferentes ámbitos para poder potenciar la educación patrimonial, porque estamos muy, muy seguros de que nos convierte en un mejor país. Justo sobre este último punto, me pregunto sobre el cuidado, porque obviamente la educación lo que pretende es como objetivo final que se cuide, que se quiera, pero cosas concretas respecto al cuidado, no sé si incluye o si es menester de esta política de educación del patrimonio, porque una cosa es que uno conozca, pero de ahí también no sé si incluye como instancias de cuidado. Mencionabas, por ejemplo, estos estudiantes de restauración. Claro, va más por el lado de la generación de conocimiento. Yo creo que cómo nosotros podemos generar conocimiento que acerque al patrimonio cultural y cómo tenemos buenas prácticas de educación patrimonial que de alguna forma acerquen a la ciudadanía, sin duda alguna ayuda a que estas se puedan mantener mucho mejor. Pero ya que dijiste la palabra cuidado, yo también quería hablar de algo que ha sido súper importante para este gobierno, que es el Sistema Nacional de Cuidado Chile Cuida. Y ahí nosotros también tenemos un rol, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de espacios de cuidado para la ciudadanía, también hablamos de los espacios de esparcimiento, también hablamos del acceso a la educación patrimonial. Y eso se da tanto en que estos sean espacios realmente inclusivos, que puedan recibir a todo tipo de personas, personas dependientes, niños y niñas, ¿cierto? O sea, todo el amplio espectro de personas que tienen que poder entrar a un museo y disfrutarlo. Yo creo que eso es fundamental, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que tiene algún tipo de dolencia física, problema de salud, que tiene dependencia severa, pero también de quienes la cuidan, bueno, la cultura y los patrimonios jugamos un rol. Yo el otro día conversaba con un grupo de arpilleristas en Santiago, y ellas me comentaban que eran parte de puntos de cultura comunitaria, y que con el financiamiento que habían recibido lo que habían hecho era llegar, ¿cierto?, con talleres de arpillera, pero no solamente al municipio donde las mujeres podían juntarse, sino que iban casa por casa, porque hay muchas mujeres en Chile que son cuidadoras y que no pueden salir. Por lo tanto, es cierto esto. Esas personas que no pueden salir porque están cuidando, porque son cuidadoras principales, también merecen instancias de ese tipo. Entonces, hay una práctica de educación patrimonial que es súper valiosa, ¿cierto? Y que tiene que ver también con la salud mental. Nosotros hace poquito tuvimos un taller de salud mental que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud respecto a cómo estos espacios públicos, como la Biblioteca Nacional, que fue donde tuvimos el taller, reciben a personas que pueden estar pasando por problemas de salud mental. Y cuando entran a un museo o entran a una biblioteca que es un espacio silencioso, también es un espacio que los cuida. Por lo tanto, cuando hablamos de educación patrimonial, también hablamos de cómo estos espacios son realmente inclusivos, accesibles,
permiten que todo tipo de personas, ¿cierto?, en diferentes situaciones puedan ser parte de ese espacio. Y eso también tiene que ver con educación patrimonial, porque cuando hablamos de patrimonio hablamos de un bien público. Y quizás la primera enseñanza que uno tiene que tener respecto a la educación patrimonial es que es de todos y todas. Por lo tanto, ahí tenemos una perspectiva de derechos que es realmente importante cuando hablamos de educación patrimonial. Y yo quería solo poner también sobre la mesa algo que es bien importante y es el trabajo con niños, niñas y jóvenes. Nosotros la semana pasada tuvimos la primera cumbre, que fue realmente emocionante, de niños, niñas y jóvenes por el patrimonio. Fue en el Congreso Nacional, llegaron representantes, wow. de verdad fue increíble, llegaron representantes de los consejos de la sociedad civil, del Mineduc, de la Subsecretaría de Niñez, o sea, fueron 6 consejos de la sociedad civil de niños y niñas, de todas las edades, y les pedimos que hicieran un decálogo de los patrimonios, o sea, también qué esperan niños, niñas y jóvenes de los espacios de museos, bibliotecas y de educación patrimonial en general. Y fue bien interesante escucharlos porque todos llevaron presentaciones de cómo perciben también ellos el patrimonio cultural, qué cosas les hacen sentido, qué cosas no les hacen sentido, qué cosas esperan también, son generaciones más chicas, son nuevas, son nativos digitales, o sea, hay un montón de desafíos que uno a veces ya no entiende porque es más viejo nomás. Y es tan importante poder escucharlo y entender cuáles son aquellas cosas que les inquietan y cómo ellos también quieren ocupar esos espacios, porque son sus espacios, y uno muy bien lo decía, son el 25% de la población, niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo demasiado relevante a nivel nacional que es importante también escuchar. Y esa cumbre fue bien interesante y bueno, lo que hicieron fue desarrollar un decálogo de los patrimonios y yo creo que va a ser bien importante usarlo para la creación de política pública en general y para tener claridad de que estamos haciendo cosas que hacen sentido a la ciudadanía. A propósito de esto que nos dice, bueno, me hace pensar de inmediato hoy día cuando veo en algunas estaciones de metro, en el GAM, en diferentes partes, grupos de jóvenes bailando, por ejemplo, se apropian de los espacios de una manera espectacular. Sí, o sea, piensa que, bueno, esta cifra la digo siempre, pero es que es muy buena. El año pasado fueron cerca de 400.000 personas al Bellas Artes. Perdón el ejemplo centralista, pero es que es la cifra que se me viene a la mente. Wow. De esas 400.000 personas, un 62%, si no me equivoco, tenían entre 12 y 25 años. Es una cifra muy decidora. Sí. Maravillosa. Maravillosa. Y lo que te dice esa cifra es que los niños, niñas y jóvenes van a los museos. Y cuando hay Día de los Patrimonios, las familias salen. Y cuando hay Día de los Patrimonios de niños y niñas, las familias salen con los niños y las niñas. Por lo tanto, y para Noche de Museo, o sea, yo de verdad fue impactante ver cómo se llenaron espacios en todo Chile, o sea, desde el mapping maravilloso que hicieron en el Museo de Niebla en el sur, el trabajo que hizo el Museo Aysén, o sea, hubo talleres de cómic en la Biblioteca Santiago, o sea, de verdad, cuando el Estado se pone con ese tipo de actividades que tienen que ver con educación patrimonial, la gente va y las aprovecha. Y yo creo que esa es una enseñanza súper importante desde el Estado para poder fortalecer la educación patrimonial en general. Queremos más días de patrimonio porque se hace una fiesta, la verdad, en la calle incluso no ve a la gente y están todos contentos y no les importa hacer filas largas, igual hacen ese esfuerzo y me parece maravilloso que hagan fila para eso y no para comprar, para consumir. Bueno, Carolina, nos queda ya en los últimos minutitos, quería darte espacio para que nos digas dónde uno puede encontrar esta política, si incluye o va a haber tal vez incentivo. Uno piensa, no sé, primero estoy cruzando los datos, pero me pongo súper así como persona sin manejar más información. Uno dice, ¿habrá a lo mejor fondos a los que uno pueda postular para incentivar la educación patrimonial? Todos esos datos ya más para apropiarse de esta política. Sí, hay otras cosas relevantes que decir. Esta es una política que se puede encontrar en la página del Ministerio, que es cultura.gov.cl. Ahí pueden encontrar tanto la política de educación patrimonial como la política de educación artística. Eso es bien importante. Yo además quiero, bueno, tú lo mencionabas, tiene que ver con los mecanismos de financiamiento dentro del Ministerio. Nosotros tenemos algo que se llama el Fondo del Patrimonio. Y el Fondo del Patrimonio tiene una línea que es de educación y difusión, ¿ya? Eso es bien relevante porque es un instrumento que existe,
que de hecho financia prácticas de educación patrimonial y, bueno, también lo que es el PMI de museos, el Programa de Mejoramiento Integral de Museos, que está hecho para museos que no son públicos, o sea, que no son del Estado, ¿cierto? Que pueden ser públicos de municipios, por ejemplo. También tiene una línea que tiene que ver con mediación y difusión, ¿ya? Yo creo que eso es bien importante porque el Estado ha hecho esfuerzo, siempre nosotros apostamos por tener más presupuesto, este año logramos crecer en presupuesto, pero claro, esas son herramientas que existen. Y otras herramientas que hemos puesto a disposición, que yo creo que son súper interesantes, tienen que ver, por ejemplo, con, nosotros tenemos diferentes recorridos virtuales por sitios de patrimonio mundial, como Humber y Santa Laura, que son tremendas herramientas también pedagógicas, y también durante este gobierno lanzamos Chile Patrimonios. Chile Patrimonios es una página web que de alguna forma cosecha toda la información de patrimonios que existe en Chile, seguimos cosechando, pero ahí pueden encontrar desde las colecciones que están en Surdoc, hasta todos los monumentos nacionales declarados, porque también cosecha de monumentos nacionales, pueden encontrar... Buenísimo, no lo conocía, yo estoy apuntando todos estos datos que nos estás dando. Chile Patrimonios es algo así como un buscador que centraliza la información de patrimonios en Chile. Estamos avanzando en que cada vez coseche más información, ahora va a cosechar Chile para niños, memoria chilena, por lo tanto es una excelente herramienta pedagógica que además tiene un mapa de Chile, con todos los tipos de patrimonio georreferenciados, por lo tanto es una excelente herramienta que nosotros vamos a utilizar también con los gobiernos regionales. Esta es una política de educación patrimonial que antes no lo dije quizás de manera tan enfática, pero que es tremendamente territorial. Por lo tanto, acá lo que se hace también es robustecer el trabajo que se puede hacer en diferentes regiones a lo largo de todo Chile, el trabajo que se puede hacer con gobiernos regionales. Nosotros ahora vamos a partir, ¿cierto?, con los nuevos gobernadores electos. Digo gobernadores porque no ganó ninguna mujer, no hay gobernadoras. Con todos los gobernadores electos, también nos vamos a dar la vuelta para firmar convenios de colaboración de educación patrimonial. Y eso significa cómo también desde el gobierno regional podemos fortalecer el trabajo que hacemos con el Mineduc y con desde el Ministerio de Cultura para poder financiar diferentes instancias de educación patrimonial que además es tan importante para las regiones. Cuando uno va a las diferentes regiones de Chile y habla con los diferentes gobernadores, sabe que la pertenencia territorial, el trabajo en patrimonio es un eje bien fundamental para poder trabajar con la comunidad, y es algo que hace profundo sentido. Así que esperamos también poder, en la vuelta que se nos viene ahora por regiones, comprometer a muchos gobernadores de ayudarnos a potenciar la educación patrimonial en su región. Maravilloso. Yo entré aquí a Chile Patrimonio y quedé encantada. Voy a dedicarme aquí un buen rato a sumergirme porque está muy bien ordenada, totalmente recomendada esta página Chile Patrimonios. Tiene objetos arqueológicos, libros y documentos, fotos de todo. Buenísimo dato, muchas gracias. Tiene todo y junta. Entonces, si tú, por ejemplo, buscas Elena Cafarena, te va a salir el monumento histórico, que es la Casa Elena Cafarena, te va a salir quizás un texto de memoria chilena, por lo tanto también lo que hace es integrar la información desde diferentes perspectivas patrimoniales. Así que lo súper recomiendo para todas las personas que nos están escuchando. Carolina, muchísimas gracias por compartir con nosotros, contarnos de primera mano todo el trabajo que están haciendo respecto a la educación patrimonial. Bueno, y hay que aprovechar el verano para salir a descubrir nuestro patrimonio, quererlo, cuidarlo y encantarse con las maravillas que tenemos aquí a lo largo y ancho de nuestro país. Súper, muchísimas gracias por la invitación y espero ver pronto, que me encanta venir a la hora del museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.